amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de información. Estamos repletos de ella y repletos también hasta aquí de la responsabilidad, por cierto, y de tantas otras cosas que nos tienen así como estamos. Los negocios reclaman, todo el mundo reclama con su derecho. Pero yo ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo, los muertos, los enfermos y sus familiares compran. Abogada, buenos días. ¿Cómo está, mi querido Hugo? Bienvenido. Huguito, ¿cómo está? Mayra, amigos televidentes, buenos días. Buenos días, primero, los muertos compran. Ya los muertos, ya muertos están, ya no muertos. comen, no consumen. La familia, los que están enfermos, compran bueno, oxígeno y remedios. Bueno, eso sí. Pero chupas o comidas no compran. Licenciada Vázquez. Lamentablemente, Hugo, sin embargo, lo que estamos viendo es prácticamente un rebrote. Es un rebrote, decir así. es una furia. Todo está full copado los hospitales. ¿Pero por qué? Una situación crítica que está obviamente como reacción a la indisciplina de mucha gente. Desobediencia. Pensaba que esto era juego. Sí. Pensaban que era un juego. Mire lo que le pasó en Brasil. Correctamente. Mire lo que pasó en Italia, está pasando. Chile. Veámonos en Chile. Chile, que tiene más de 8 millones y medio de vacunados. Y en Chile que llegó primero la vacuna. Y ellos fueron también uno de los primeros en mantenerse en cuarentena, nuevamente. Claro. Veamos Italia tuvo que volver a cerrar. Francia tuvo que volver a restringirse un poco. Italia. Alemania se restringió un poco. España. España. Estados Chile, Unidos aquí en América, también. Chile, Perú. Claro, aquí cerquita. Hablamos de los países cercanos. En Perú no se levantaron. En Estados Unidos, que tienen vacunado casi a todos y están regalando vacunas. Ayer me decía un amigo que me llamó de Miami, vente para acá y vacúnate aquí, que aquí es gratis. Claro, sí. Aquí vas a un sitio y te la ponen. Mucha gente ha viajado por allá, ¿sabes? Sí, mucha gente se está yendo allá a mucha gente ha ido a Estados Unidos. Lo porque que hasta que lleguen aquí, como que vea. Sí. Hasta que lleguen aquí. Se ha ido a vacunar. Están viniendo de pucho en pucho. Supuestamente van a dejar 20 millones de vacunas. Ojalá que así sea. Vamos a ver. Yo pregunto, ¿por qué no dejan que la compre el otro, el que viene? ¿Para qué van a dejar tanta vacuna? El otro sabrá lo que compra y cuánto compra. Eso yo creo que es hasta por delicadeza. No puedo dejarle yo al que le voy a vender la casa, no se la puedo dejar pintada del color que a mí me da la gana. Porque el que viene con otro gusto. Correcto, él viene con otro gusto. Una aclaración, señor productor. El rey Quijano, Alfonso Quijano Johnson, marcador de punta de Barcelona, campeón por muchas ocasiones con el equipo, uno de los mejores marcadores de punta que ha tenido la historia del país, no ha fallecido. Una de sus familiares, la abogada Johnson, que es prima hermana de él, porque él es Quijano Johnson, me escribió y me dice la abogada, por favor, Hugo, tenga la bondad de aclarar esa situación. Matilde Johnson, la abogada Matilde Johnson. Me dice, Hugo, por favor, aclare esa situación. El rey está, como así le decían, el rey Quijano, está grave, está enfermo, pero no ha fallecido. Así que dejo aclarada la situación. Qué bien por esta noticia. Sí, está luchando. Que Dios lo recupere y vuelva a pararse pronto el rey Quijano. Y por otro lado, lamentando el fallecimiento pues del payador de Lince, ¿no? Más adelante tenemos. Hay un reporte sobre eso. Así es. Bueno, qué buena noticia que viene usted, Hugo, y obviamente nuestro respeto para los familiares. Se me hacía raro cuando escuché. Disculpas a la vez. Matilde es mi amiga, somos contacto de celular por WhatsApp. Y se me hacía raro que Matilde no me haya dicho nada, la abogada, porque somos amigos hace muchos años, somos del barrio. El rey es de ahí, del barrio, de Guerrero Valenzuela, Gallegos Lara, Portete, esa es nuestra zona. Y le digo, Matilde no me ha dicho nada. Y esta mañana que la iba a llamar, porque escuché, me escribe ella primero, me dice, Hugo, le aclaro, el rey no ha muerto, o sea, el rey está grave, pero está vivo todavía, gracias a Dios, y ojalá se recupere. Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántas que personas que perdieron sus familiares o perdimos a sus familiares hubiésemos querido esa noticia que nos digan, no han fallecido, están luchando todavía? Mi querida abogada, mi querida, ya vamos con la información. Voy por ahí. Vamos por ese lado. Luego de que entrara en vigencia el estado de excepción ¿en qué provincia? En 8. En 8 provincias del país, el COE Nacional emitió una nueva resolución que durará hasta el 9 de abril. Las medidas fueron anunciadas durante una reunión entre el director del ECU 911, Juan Zapata, el Ministerio de Gobierno, que está el ministro, representado por su ministro Gabriel Martínez, y otras autoridades. Veamos. Las 8 provincias con estado de excepción focalizado son Azuay, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Loja y Santo Domingo.
La resolución establece que los cantones cuentan con libre albedrío para aplicar restricción vehicular. Los que decidan hacerlo tienen que ceñirse a lo dispuesto por el COE Nacional de manera obligatoria. Y esto lo hacemos para evitar que en cantones colindantes, como pasa en la provincia del Guayas, entre Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, tengamos restricciones de circulación que choquen entre sus disposiciones. La restricción se efectuará hasta el próximo 9 de abril, de acuerdo al último dígito de la placa. Lunes, miércoles y viernes circulan las terminadas en impare, mientras que martes, jueves y sábado en pares. Además, se ratificaron otras medidas como el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente y la prohibición de reuniones sociales entre amigos. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 18 horas y viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. Se suspenden las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques municipales, metropolitanos. Restringir al máximo posible la jornada laboral presencial en el sector público. Como regla general, se priorizará el teletrabajo de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. El ingreso por los aeropuertos se mantiene las mismas disposiciones anteriores que exigen una prueba PCR con 3 días de vigencia. En la reunión del COE Nacional se recordó que el transporte público y delivery pueden realizar sus actividades sin restricción. Además, ninguna de las restricciones podrá interpretarse en el sentido que restrinja la participación política o el proceso electoral. Se garantizarán y se continuarán articulando acciones y medidas con la autoridad electoral. En un recorrido efectuado en Guayaquil durante el feriado, se constató que la mayoría de establecimientos cumplieron las disposiciones. Las playas están sin turistas y creo que es importante seguir apelando a la conciencia del ciudadano. Informó Jorge Salazar. Bueno, rapidito. Sí, quería justamente compartir con Hugo el tema de las placas, mi querido Walter, porque sí que hay una confusión del par, el impar, porque se dice no, en lugar de decir las pares hoy día, sí, en lugar de decir hoy día circulan las impares. O sea, hay mucha gente que confunde, dice, oiga, ¿qué circulan hoy? Las impares no circulan. No. Hay que decir, ¿qué circula? Las impares. Las impares circulan hoy. Mañana las pares, así como está explicado, Jorge lo explicó muy bien. Claro. Lunes, miércoles y viernes, directo al grano. Impares. Para martes, no jueves y sábado, confundirse. las pares. Muchísima gente se equivocó, muchísima gente se confundió. Exactamente, sí. Muchísima gente se confundió justamente. Y sigue confundido. Hoy día casi le meten preso al marido de Roselena. No, es que mi esposo hoy día... Y ayer también fue. Me dijo, mi amor, te tengo que ir a dejar al trabajo. Ahorita casi lo meten preso al marido de Roselena porque él tiene placas par. Par. Y se mete por no acá. circula la par, le digo. Bueno, pero estando ella en el carro, no hay problema porque presenta su credencial y se voy al trabajo. Pero ¿y de regreso? Ya, y al regreso me lo cogen por el patucho aquí nomás en la esquina y me lo meten preso. No le digas así. Claro. No, pero de verdad, si hay una confusión, muchísima gente me decía eso. Realmente quede sí. claro. Lunes, miércoles y viernes, impares. Impar. Martes, jueves y sábado, pares. Pares. Ya. Lo que pasa es que también se confundieron, ¿sabe por qué? Porque decían domingo impar y lunes otra vez impar. Sí. Claro. Porque venía seguidito. Pues Creían que era... Hasta Lorena se equivocó con eso. Claro, yo porque discutí, claro, yo que el domingo y lunes la premiaron a las impares. Sí, yo estaba claro. que me daba de bala ya, porque no, Por eso, pues, si ayer corrieron el cantado, detalle. entonces te toca la otra, pues es en forma alternativa. Yo tengo, pero no. por eso yo tengo Vamos 3 a empezar. placas. Y también hay mucha confusión en el asunto del toque de queda. ¿Cuándo empieza? Sí, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Claro. Sí. Termina a las 5 de la mañana. Y comienza a las 8 de la noche. Y comienza, claro. 8 Entonces, hay 8 de esa la noche ya tiene que Ese estar... es el toque de queda. Claro. Toque de queda. Pero mientras tanto, si usted tiene vehículo que sea placa par y hoy día no circula, puede andar a pie, en motocicleta o en bicicleta. Sobre todo en motocicleta, que la mayoría no tienen placas. Entonces, ande nomás ahí, aquí nadie controla. Así que no se preocupe, que el control aquí es casi nulo. Bueno, vía la costa sí hay anduve. controla. Yo salí a darme una vuelta. ¿A qué hora saliste? A ver, temprano, antes del toque de queda. Si antes del toque de queda Espérese sí un ratito. podías correr. Antes del toque de queda. Y de todas las placas en la calle, de todas. Bueno. Y después del toque de queda también salí. Y vea, así la carrería.
Hugo y Mayra, yo Vea, sí vi así control, la pero en la carrería. vía a la costa, porque me imagino porque la gente por quería la que no salida, viaje, pues, por Roselena. supuesto. Pero ahí sí vi control, ¿para qué? Y yo vivo por Pero ahí. es que las placas que impares, por ejemplo, tal día no pueden salir y las pares no pueden. Entonces, ahí sí te represan porque tienes ahí Claro. el control. Pero aquí en la ciudad, De vea, verdad. como que bastantísimo ninguno. Par Lo que e sí- impar. Lo que sí doy testimonio es que anoche, a las 8 de la noche, 8:15, ya no había carro en la ciudad. Pero es que bueno. Ah, Ya no claro, había pues. carro, Pero No, ya pues. a las 8 comenzaba. A Era las 8 domingo, de comenzaba, todas maneras sí. un poco La recogido gente el se domingo, ¿no? recoge más temprano, Sí, va a la queda, claro. noticia, Como pollo, un qué sé poquito más yo, temprano, exacto, ya, ya sí. están cansados. Pero el sábado. Recorriendo viernes, sábado, Vea, domingo ya. El viernes. Ya, el sábado sí era El feriado. viernes y el sábado, vea, El sábado como fue- que así, de Bastante. todos números de placas, hasta la todas las playa motos se- que vi, el 90% sin placas. Hasta sin la playa casco. se fueron Como algunos. hasta la playa se fueron Hasta la algunos. playa se fueron algunos Así, cabezudos. el control es totalmente ineficiente, el control. Lo Con que todo no respeto. vieron, mi querido Todo Hugo, respeto. es que la gente se sigue muriendo. Es que no, pues. Se sigue muriendo. Pero, y por, el a hecho ver, que tú hay- vayas hay- por allá para acá no hay creas que dos van a aspectos, mi detenerse. querida Sí. abogada. Uno, la irresponsabilidad de la gente. Así Y dos, es. el control inadecuado. Ajá. Nada serio, nada severo. La indisciplina Aquí, total. lamentablemente, queridos amigos, y con mucho respeto lo digo, pero somos todos igualitos. Aquí somos el entendido a señas y el burro a leña. A leña. Aquí nos gusta la segunda parte. Ajá, No Aleña. nos gusta nada que nos digan. ¿Y por qué yo? ¿Qué va? Si yo tengo acá mi pana, que voy con la pelada, que Yo el de aquí, recién acá. salí. Aquí somos así, porque somos guayacos, somos ecuatorianos. Pero si la sanción fuese severa, a ver cuántas veces sales. Pero mira, oigan, ver, compañeros, para frente que a todo to- lo que hemos vivido, esta tragedia del año pasado y que se está No repitiendo aprendemos, la historia, Roselena. no aprendemos la lección, no Pero- reaccionamos, no sé qué nos está sucediendo como seres No humanos. sé. Pero por favor. Roselena y Hugo y mi público de la mañana, yo creo que a estas alturas la gente dice, es verdad lo que dicen estos locos. Ya no soy inmortal. Pero están yendo Ah, pero papá. salen igual. Hay algunos que ya están aprendiendo la película. Poco a poco están y ya se aprendiendo. dieron cuenta de que la gente se está muriendo. Miren cómo se está muriendo. Mire cómo están en el piso esperando turno, Miren cómo pues. están en la sala UCI, es crítico. Y no es porque los quieren Es humillar, doloroso. señores. No es porque los quieren humillar, No. porque alguno me llamó y me dijo o me escribió cómo lo humillan al ser humano. No, señor. Es la falta de capacidad del hospital No hay ya para cómo. soportar tanta Y eso gente. fue advertido y No sin te escucho, embargo productor, nadie otra vez. hizo caso. Dice que vayamos con la siguiente nota. Ah, ya, bueno, vamos. con esta información, amigos televidentes. El personal médico y familiares de pacientes con COVID-19 del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo recibieron un tributo por parte de la Policía Nacional y autoridades de esa casa de salud. Con ello se rinde un homenaje a todo el personal que continúa luchando contra el virus, así como a familiares que se encuentran esperando a los pacientes. Desde el inicio de la pandemia en ese hospital han sido dados de alta 1.004 personas recuperadas de COVID-19. Ahorita que hay. Bueno, Indes ríe tributo a personal médico. Qué bien merecido lo tiene el personal primera médico. fila. que es el Trabajado duro. de primera línea. Primer así momento, es. de hace tiempo, Y están poniendo algunos ya los, tienen un año, ¿ah? poniendo Sí. los Y pechos. siguen con ese año y siguen Los- trabajo Y continuo, no han permanente. descansado, las vacaciones las han ¿Qué suspendido, vacaciones, no han Roselena? tenido ¿Cómo son ellas nada, vacaciones, se van amiga? de largo. Ese es el trabajo de ellos, ¿no? Ese es el trabajo, el amor a la lamentablemente, gente. Y han ellos- muerto algunos. Son la parte del sacrificio. Han y algunos muerto algunos. Y algunos han muerto, así Nuestra es. solidaridad con los De familiares todos que los a niveles, ¿ah? sabiendas de que su familiar esté expuesto al Así profesional, es, así ellos también son solidarios y lo apoyan, Y de lo- todos los lo niveles, incentivan para que siga luchando, porque Médicos, es un orgullo enfermeras, para ellos. personal hasta de lógico. limpieza. Hasta el que bota la basura. Todos. Está corriendo peligro. Todos son Y de ya primera están- línea. Mis respetos Y los médicos ya admiración están para esa gente. agotados, Los viví y cansados, los vi de cerca. con cómo todo lo que se ha sacrifican. vivido. Hugo y Mayra, yo he hablado con algunos médicos que dicen ya no sabemos qué hacer. Ya no doy Nos da más, dicen hasta algunos. depresión Sí, de ver la correcto. gente desesperada que quiere Correcto. entrar a una cama, ocupar Ajá. una cama de UCI y no lo pueden hacer y les da dolor decirles que no. Estamos llegando, Es un estrés psicológico. estamos llegando a pasar al campo minado, ¿ah? Sí. A campo minado. Les comento, campo minado es donde usted pasa y por donde camina le explota una granada, bomba. una Sí. bomba. Ya, estamos pasando ese campo minado, ¿sabe dónde? El riesgo ¿Y sabe total. dónde? ¿Ah? ¿Dónde? Donde los médicos van a tener que decidir cuál tiene más esperanza de vida y le quitan el respirador al claro. otro. Ya Claro. sucedió. Ya sucedió. Sí. Ya sucedió. Mire, había un Con el artista, dolor del alma. un actor que estaba con COVID y le dijeron, ¿sabe qué? Váyase a su casa
porque hay otros que están más críticos que usted. Correcto. Lo mandaron a su casa, con COVID mismo. Entonces, si vamos a pisar ese campo minado, es por el exceso de personas. Es decir, el que tiene más chance de vida, ese se queda. Bueno, estamos de regreso. Hay bastantes preguntas que tienen, interrogantes que tienen nuestros televidentes. Una de ellas es cómo van al aeropuerto. En taxi, pues, hermano. Taxi. En taxi. Ahora, tenemos un asunto que dice que con el boleto, como yo le decía, por ejemplo, en su caso, con la credencial viene, pues, con el boleto va al aeropuerto. Ingresar. Pero su familiar se regresa, lo meten a cana, pues lo multan. ¿No es que el boleto se lo lleva usted? Claro. Ayer había una duda, me abordaron unos familiares que estaban para llegar a las 12 de la noche de Estados Unidos, venían de Estados Unidos, y hasta que llegaran, hicieran el arribo y todo eso, se complica la hora. Ya, no te escuché bien. Con el ticket. Con el ticket. Quizá, mi querido productor, pero te va a decir yo les decía... Hermano, tú tienes el vehículo guardado ahí, ¿cuál es el problema? Yo les decía que el aeropuerto estaba obligado, obviamente, y disculpen si exagero, obligado a darle una respuesta pues, a los pasajeros y obviamente a los familiares, sabiendo la situación que estamos viviendo. No lo pueden dejar a su destino, de que se va el pasajero y los familiares que lo van a dejar, claro, se quedan sin, como tú dices, pero es que también se trata, a merced que les pase lo que sea. También se trata, bombón, de que ya nos olvidemos de esa costumbre añeja que tenemos de ir a dejar a familiares al aeropuerto. No, yo creo que esa costumbre no la vamos a dejar. Yo creo que la deberíamos dejar, por lo menos por la pandemia. Por lo menos, porque, a ver, escúchame, en un vuelo, ¿cuántos salen? Bueno, 50, 60, 80. Y pico por ahí. Póngale por 5, porque nosotros somos de a 5, pues familias de a 5. Claro. No somos familia de a 2. Más, pero de a 5 y a 7 y de a 8. Pues, para que si le ayude a bajar las no se han merecido chupando, van a hacer los panes del barrio. ¿Sí o no? Va, ¿cómo se llama la caravana de carros? ¿Sí o no? Va el tío, el hermano y cada uno tiene su carro. Hasta el perro lo lleva. No, pues solo la persona que le tiene que acompañar para que le ayude a bajar las maletas. No sé, hay quien le ayude, Roselena. Lo que pasa es que somos quisquillosos. Pero en Europa, ¿los pasajeros con quién van? Solitos. Ya, cogen una carretilla, ponen su maleta y recorren el aeropuerto por horas. Es claro, no lo van a mandar solo, pues. Porque si no los pillos te hacen el favor y te limpian gratis. La policía presta un servicio, mi querida señora. La policía le va a prestar a los 50 y pico de pasajeros. Son bastantes. La policía, pues. sí, está bien que los pueda asistir, Huguito, y disculpen que le contradiga, pero va a estar la policía atenta con 50 y pico o 60 turistas. Pero cuando llegan también hay no sé cuántos policías afuera prestando servicio. ¿Cómo hace la policía? No sé, se multiplican ellos. Pero yo creo que más fácil sería de que el aeropuerto extienda un certificado, no es nada del otro mundo. A ver, fulano de tal, llegó a tal hora, y ahí esa hoja la llevan para que lo asistan a los que lo van a dejar o los que lo van a retirar. No. Solo el permiso para la persona que lo deje, también digo lo mismo. Yo creo que ahí lo que pasa es que nosotros somos así de cómodos. Pero tú no puedes quitar, no le puedes quitar el derecho a la gente que vaya a Europa a ver con quién llegan los europeos al aeropuerto, solitos. Vaya a Estados Unidos con quién llegan, solitos. No, yo sí pienso que hay una persona que la tenga que recoger. Y yo le digo, estamos en emergencia, pues ya pues aguantémonos, llóralo en la casa, ¿acaso se va a morir? Pues si lo quieres llorar, llóralo en la casa, dejémonos de sentimentalismo tontos, pues. Si se quiere, se va, pues ¿qué vamos a hacer? Además, no es que se va para siempre, ha venido a los 6 meses, a los 7 meses. Estamos de regreso para informarles que en este feriado los organismos de control de la provincia del Guayas realizaron un sinnúmero de operativos para hacer cumplir las medidas adoptadas por el COE Nacional. En las intervenciones fueron detectadas varias anomalías, entre ellas la realización de fiestas clandestinas. Más de 30 establecimientos fueron clausurados durante el feriado por infringir las prohibiciones del estado de excepción. Se detectaron fiestas clandestinas con aglomeraciones de personas, así como billares, prostíbulos y bares clandestinos.
fue el resultado de operativos conjuntos que se efectuaron simultáneamente en diferentes cantones de la provincia del Guayas. Es indignante poder ver que todavía tenemos lugares clandestinos, tenemos lugares con aglomeración, tenemos fiestas. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando no solamente durante el feriado, sino todo lo que queda también del estado de excepción. Estamos clausurando el predio con la autoridad competente, que es el Departamento de Justicia y Vigilancia, haciendo el retiro de amplificadores, retiro igual de bebidas alcohólicas. Con la finalidad de hacer cumplir el toque de queda, la gobernación desplegó 32 dispositivos. En toda la provincia están desplegados 800 hombres en este momento de las Fuerzas Armadas realizando los controles. Persona, conductor que esté irrespetando esta disposición procederá con la sanción de $120 menos 6 puntos en la licencia. La Policía Nacional realizó otro tipo de redadas para evitar que los delincuentes saquen provecho de la situación. Dentro de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad también efectuó redadas en 35 puntos estratégicos. Hay muchas personas que dicen que no han conocido, que no se han enterado. La obligación es enterarse. Otra de las intervenciones que se realizan contra el COVID-19 son las desinfecciones en toda la urbe. Estamos ahora en una emergencia sanitaria, pues seguiremos desinfectando el día de hoy, mañana también, todo el feriado. Una cuadrilla del Departamento de Control de Vectores del municipio visitó La Bahía, El Malecón, Alborada, Urdesa, Guasmos, entre otros sectores. Informó Jorge Salazar. Y la desobediencia sigue porque a pesar de haberse declarado el estado de excepción, la indisciplina continúa en Quito. Fiestas, locales abiertos en medio del toque de queda, personas en estado etílico y sin mascarillas son parte de los resultados de este feriado. Sin importar que exista horario de toque de queda durante el feriado de Semana Santa, algunos burdeles de Quito y centros de diversión nocturna fueron clausurados en medio del estado de excepción. Vamos cerrando ya 3 nightclubs en los cuales funcionan aparentemente incluso como karaoke, se disfrazan en actividades aparentemente regulares, pero que encontramos incluso hasta trata de personas en estos lugares con muchísimas cantidades de alcohol. Incluso los agentes se vieron expuestos a agresiones. Varios conductores fueron detenidos en estado de embriaguez, como este ciudadano que no podía incluso ponerse de pie. Lamentablemente, Quito, a pesar de estar en un estado de excepción, sigue siendo una ciudad de libadores. Como podemos evidenciar, hemos tenido que lamentablemente levantar autos de inicio a aquellas personas que están ingiriendo licor en espacio público, que incurre en una sanción de $200. Desde el viernes hasta el domingo, policías militares y agentes metropolitanos recorrieron algunos sectores del norte, centro y sur de la capital. Varios negocios, tanto locales comerciales como puestos ambulantes, fueron obligados a cerrar sus puertas o retirarse. Hay personas que pasadas las 8 de la noche siguen generando sus ventas, entonces tienen sanciones administrativas. En el caso de que encontremos nosotros locales que están abiertos y que no cumplan con las disposiciones de este estado de excepción, impondremos también medidas administrativas. Algunas personas que salieron de sus casas sin respetar los horarios no portaban mascarillas, tanto en horas de la noche como quienes decidieron en la tarde salir a las canchas a jugar a pesar de que estaba prohibido. Recordemos que los parques y las canchas están prohibidas por el tema de aglomeraciones, el tema del contagio. Las convocatorias deportivas tanto en parques como en barrios fueron suspendidas y las personas desalojadas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a cuidar la salud de cada uno, pues los hospitales están llenos, informó Valeria Navarro. Que alguien me diga qué parte no entiende. ¿Hasta cuándo? Que alguien me diga. Así dijo Gilberto Santa Rosa en su canción El Caballero. Que alguien me diga, claro. Que alguien me diga, que alguien nos diga. ¿Cómo se arranca para siempre este comportamiento de la gente? Mal ciudadano. Porque Y en Quito, que no está hay más de fuerte, otra. en Quito Más el fuerte coronavirus todavía. los cogió Por y supuesto. no lo soltó nunca.
Y miren la gente por beber, por chupar, por chonguear, por hacer de todo lo que termina en nada. Piensa llevarnos al botadero, al atolladero, al barranco, a todos. A la desgracia a todos, ¿sabes por qué? Todos. Porque el momento que Quito ya no se abastece, que no se está abasteciendo, vaya para Guayaquil, pues. A Guayaquil. Lógico, Guayaquil. de todas partes vaya para Guayaquil. Porque ya están saturados. Porque ya están saturados. Está la zona, el área UCI está crítico. En muchas provincias, muchos cantones están saturados. Vaya para Guayaquil. Para Quito no vaya porque Quito está full. Y a pesar de la irresponsabilidad ciudadana, la gente se sigue quejando, dice que no hay espacio, pero si uno mismo está provocando todo eso por las aglomeraciones. Pues? No hay cómo, pues. ¿Qué espacio quieren? No hay por dónde. 8 provincias. Por favor. Todo era antes de. No hacen caso toque de queda, no hacen caso de esta decepción, no hacen caso de circulación vehicular, no hacen caso. ¿Qué carajo quieren, pues, hombre? Perdónenme, ya hacen dar coraje, pues. Antes que el tío se Y cuando se infectan, comienzan a gritar que no los atienden. Eso, cuando pues, se contagian. las quejas son lo que atienden. ¿Y quién te mandó a chupar, pues? A sacarse la mascarilla. Mire que está la fila de la búsqueda de oxígeno. De oxígeno, ese es está full. ¿Y cuántos muertos diariamente? ¿Cómo se ha incrementado la cifra? Tenemos por estos temas que nos preocupan hoy y nos molestan con toda razón a nuestro compañero Jorge Salazar. Ok. Que tiene en este momento ampliándonos más información por este tema del COVID-19. La actualización de los datos del informe epidemiológico. Oiga, cuando los controlan le caigan palos a los pobres ATM y a los pobres policías. Por controlar. Jorgito, ¿qué tienes por ahí? Buenos días. Datos actualizados, cifras. Buenos días. Como siempre, un gusto saludarlos. Igual. Mayrita, Hugo, Roselena y especialmente ustedes, amables amigos. Buenos días. Bueno, yo estoy ubicado en la Plaza de la Administración entre la Gobernación de Guayas y el Palacio Municipal. Hace pocos minutos culminó la reunión del COE cantonal donde dieron a conocer el informe epidemiológico número 13 para conocer acerca de los contagios, fallecimientos y medidas en torno a la actual pandemia. Me encuentro junto al doctor Carlos Salvador, director de salud de la alcaldía. Buenos días. En comparación a la semana anterior, ¿qué es lo que va a suceder esta presente semana con el tema de los contagios y fallecimientos? Sí, buenos días. En realidad nos mantenemos con las mismas estadísticas. Es una estabilidad, pero con una meseta alta. Quiere decir que todavía todos los indicadores están sumamente aumentados. Lo más preocupante son los de mortalidad. Tenemos alrededor de 23 fallecidos por día de la semana pasada. Como promedio, se cerró el mes de marzo con más de 500 personas fallecidas corroboradas por PCR. Adicional, pues también las camas UCI se encuentran al 100%. Hay gente que está en cola de espera para poder acceder a una de estas camas. Realmente es bastante preocupante. Es una pandemia con un enemigo silencioso y eso es lo que puedo adelantar. Director, muchísimas gracias por su tiempo. Ahora conversamos con el ingeniero Alan Jacay, él es secretario del COE cantonal. Muy buenos días. Las personas en sus casas quieren conocer las medidas que van a regir a partir de este lunes en el puerto principal. Bueno, las medidas ya están dictadas por parte del COE cantonal y del COE nacional. Continúa el toque de queda a partir de las 8 de la noche. El comercio tiene que regularse en función de esta hora, es decir, cerrar prudentemente para poder estar en casa a las 8 de la noche. Hay una restricción de placas que va a estar vigente hasta el día viernes, luego de lo cual pues se evaluará si es que es conveniente continuarla o no. También vamos a esperar también la evolución de los índices y lo que disponga pues el COE nacional después de esta fecha. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, y para conocer una evaluación, una estadística acerca de los conductores que irrespetaron la restricción vehicular y también el toque de queda, conversamos con el general Luis Lalama, director de operaciones del ATM. Buenos días, general. Buen día. ¿Hubo conductores que respetaron las medidas el fin de semana y feriado? Sí, efectivamente sí hubieron, tanto en lo que tiene que ver con no respetar el dígito de placa que le correspondía el día y también el toque de queda. Nosotros hemos retenido alrededor de 35 vehículos, se ha retirado de circulación 35 vehículos durante todo este feriado. ¿Cuál es la sanción? Bueno, la sanción económica no hay, pero sí el propietario del vehículo tiene que acercarse al CRB, hacer el trámite de retirar en horas hábiles y pagar la guardia de acuerdo a los días que va a estar. ¿Puede ser el mismo día o el día siguiente? ¿No hay que esperar una semana? No, puede ser el mismo día. Lo que tiene que cumplir es llevando su documentación y también cumplir con todos los requisitos que están establecidos ahí. Muchísimas gracias. Ahora me encuentro con el director de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez. Videos aficionados dieron muestra de fiestas clandestinas, billares, prostíbulos incluso, que funcionaron con aglomeración de personas. Coméntenos acerca de eso. Sí, bueno, se acudió en conjunto con la Policía Nacional y otros organismos de la administración. Se ha iniciado procesos administrativos y se va a imponer multas
que van de 1 a 7 salarios básicos unificados. ¿Cuántos establecimientos clausurados o casas sancionadas por fiestas clandestinas? Durante este fin de semana aproximadamente 8, de un total de 30, porque ahí también hay locales que incumplieron los horarios que ya regían a partir de la última resolución del COE, pero en concreto fiestas o reuniones sociales, aproximadamente 8 que se dieron en varios sectores de la ciudad. Asimismo, debo recordar a la ciudadanía que están prohibidos los bingos, los juegos de boli, los juegos de indoor en la vía pública, las piscinas en la vía pública, y todo aquello está sujeto al control y regulación de la autoridad. Termino con esto. ¿Cómo pueden hacer nuestros televidentes para denunciar este tipo de situaciones y que la actuación sea inmediata? Por todas las vías que tenga, hay los números abiertos al municipio de Guayaquil, las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Instagram y todos aquellos canales que la ciudadanía ya conoce para poder actuar de manera inmediata. Para una última inquietud, muchos comerciantes de negocios pequeños necesitan saber, considerando que el toque de queda empieza a las 8, ¿hasta qué hora pueden tener sus negocios abiertos para no tener problemas? Bueno, lo que se les garantiza es que ya a las 8 nadie puede estar en la calle. Entonces ahí usted retrocede el tiempo más o menos prudencial que le permita cerrar caja, limpiar establecimientos, y hasta esa hora usted se puede quedar. Es decir, ya lo de las 4 de la tarde no rige, y un negocio tranquilamente puede quedarse hasta las 6 o 7, lo importante es que no exceda del hora de toque de queda. Director, muchas gracias. Pase bien, buen día. Ya escucharon, yo me despido pero súper preocupado. En marzo 500 personas perdieron su vida por COVID-19. Esto es comprobado con pruebas PCR y estarían muriendo un promedio de 23 seres humanos actualmente. Por favor, a seguir cuidándonos. Sí, señor, a seguir cuidándonos. Estaba conversando con una persona que el asunto del oxígeno. Allá, esto es lo que yo le decía. No hay, ¿no? Oiga, no hay. Está preocupante. Vea, No hay. la mayoría son 5 envasadoras grandes, ¿no? La mayoría llena a los hospitales y las clínicas, con Ya. justa razón. Lógico. Son los Claro. que más necesitan. Más demanda en Que los más centros demanda tienen. hospitalarios. Las otras, máximo le dan 2, le venden 2 cilindros Por persona. a la gente al día. Al No, ciudadano. a 2 personas. La persona con la que hablé me dice, yo vendo entre 2 y 3 porque estamos restringidos. Lo que pasa es que está restringida la recarga también, porque no hay el producto. Claro. Hay una en Durán que está vendiendo también abiertamente, pero hay una, en cambio, que todavía no ha logrado tener los permisos del ARCSA, que deben de apremiar esos permisos, apurarlos, para que puedan atender en la situación que nos encontramos. Jorge, A ver, tiene Jorge, justamente, sobre el oxígeno, va a ¿tienes hacer la novedad? consulta. Adelante. Y no porque son necesarias ante la realidad que estamos viviendo. Listo. Ya. Estas se siguen manteniendo. Bueno, en este momento vamos a consultar al director de Justicia y Vigilancia acerca de esta supuesta especulación en el precio de tanques de oxígenos en Guayaquil y también en otros cantones vecinos. Director, buenos días. Especulación no hay. Una pregunta. Muchas personas denuncian especulación en el precio de los tanques y recargas de oxígenos en distribuidoras de Guayaquil. ¿Qué trabajo realizan ustedes para evitar esta situación? Bueno, primero lamentable que se quiera hacer de esta tragedia, de esta realidad, un abuso desmedido, no solamente en los tanques de oxígeno, sino también en los mismos medicamentos que se requieren para esto. A través de este medio exhorto a las autoridades competentes como la Intendencia General de Policía que tienen y la Gobernación del Guayas, que tienen a su vez el control de los precios y de los derechos del consumidor, que tienen que estar perfectamente protegidos, más aún en esta época de recesión económica y ante tanta gravedad por la pandemia. Listo, director, muchas gracias. Bueno, y para contextualizar, a inicios de la pandemia hasta $1.500 llegó a venderse un tanque de oxígeno. Esperemos que no suceda eso, para que tomen cartas en el asunto. Vámonos al corte porque tenemos que ir al corte. Rapidito le digo, lo que pasa es que las grandes fábricas no están abasteciendo adecuadamente a las de aquí de la provincia o de la ciudad. Eso es todo lo De que ahí pasa. se deriva todo. Las No están distribuidoras están abasteciendo. reclamando que no le dan Eso a es ellos todo. también para vender. Que abastezcan Bueno, adecuadamente para que los otros puedan vender. Así es. Regresamos Es un luego de la problema de pausa. salud, por Claro, favor. No es claro. para estar jugando por unos centavos más con la vida de la gente que se está muriendo. Bueno, volvemos con más información. Corte. Experiencia de informar. Decreto Ejecutivo Presidencial. Suspender el derecho a la libertad de tránsito, asociación y reunión, declarándose toque de queda en las 8 provincias.
es todo abierto. Hablando de mujeres y canciones y hablando de informaciones, Carlos Julio Gurumendi, ¿qué nos tienes, hermanito? Buenos días, Carlos Julio. ¿Qué tal, Hugo? Un fuerte abrazo, Mayra, Roselena, amables televidentes. Ahora estamos en el hospital del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Teodoro Maldonado, en el sur de la urbe, justamente en el área de emergencia, donde se han instalado 4 carpas. Hospital Campaña se denomina. Gracias a la facilidad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se han instalado estas 4 carpas con 40 camillas para atender a pacientes COVID-19, específicamente para quienes requieran oxígeno. El doctor Ricardo Soto, quien es coordinador del área crítica de este hospital, está con nosotros. Doctor, buenos días. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en este hospital, en el área de COVID? Y sobre todo, estas carpas, las 4 carpas, atenderán a pacientes de esta misma enfermedad. Así es, muy buenos días. Sí, tomando en consideración que nuestra capacidad instalada está totalmente saturada, que las 42 camas de cuidados intensivos COVID están totalmente llenas y que no demoran ni una hora en volverse a llenar, hemos tomado la decisión a través de la administración de este hospital de poder obtener este hospital campaña que cuenta con 40 camillas y de esta manera poderle proporcionar a la ciudadanía la primera medida importante ante estos pacientes, como es la oxigenoterapia. Una vez que el paciente es ingresado aquí y estabilizado, se tomará la decisión del caso si el paciente pasa a planta de hospitalización COVID o el paciente va a cuidados intermedios o cuidados intensivos. Aún está vacío, se comenzó desde el día jueves a instalar, a armar todo lo que es las camillas, pero ¿cuál es el procedimiento ahora? El paciente viene contagiado con síntomas, con falta de oxígeno, ¿cuál es el procedimiento? Una vez que el paciente acude aquí, va a ser valorado por un médico especialista y con el personal respectivo va a tomarse la decisión. Va a ingresar, se lo va a conectar a oxigenoterapia y luego de unas horas en que se le realiza todo el triaje respectivo, los exámenes de gabinete adecuados, se tomará la decisión, ¿qué va a pasar con él? ¿Se queda o ingresa a hospitalización o en el caso, Dios no lo permita, que esté muy grave, pasará a las unidades de cuidados intensivos respectivamente? Y ahora, la pregunta que se hacen muchas personas, muchos familiares, incluso llamadas telefónicas que he tenido, personas que ya están en esa etapa, que necesitan intubación y no hay cama, ¿qué hacen, doctor? ¿O qué hacen ustedes como médicos? Bueno, nosotros siempre tenemos una contingencia. Solo tenemos áreas que las tenemos en reserva para en el caso que el paciente lo amerite, desde luego contamos con los insumos y los recursos adecuados para poderlos ayudar de esa manera. ¿Ya está todo equipado? ¿Para cuándo se comienza a instalar, a recibir, a los pacientes? Si hoy día nos entregan como tal el hospital campaña, arrancaríamos ya desde mañana. Desde mañana, primera hora. Así es. Entonces repitamos a la ciudadanía, a nuestros amables televidentes, que la situación sigue siendo crítica, que hay que seguir cuidándose y que la capacidad aquí en el IES de Teodoro Maldonado, en el sur de Guayaquil, está copado a las camas de UCI. Así es, totalmente. Nosotros tenemos necesidades aproximadamente de 70 a 80 pacientes que están esperando una cama de cuidados intensivos. Por lo tanto, recomendar a la ciudadanía que por favor nos ayuden, que tengan conciencia de toda esta situación, que la mascarilla constituye una prenda fundamental actualmente de la vestimenta, que el lavado de manos y el distanciamiento social siempre serán las primeras medidas para poder seguir enfrentando esta dura batalla. Doctor, a un año vivimos de esta situación. Veíamos en imágenes a nuestro compañero Jorge Salazar dando a conocer la situación de la falta de oxígeno en una empresa que facilita el oxígeno, de la angustia de las familias. ¿Volvemos a vivir lo mismo? Bueno, todavía no estamos como hace un año, pero si estamos a punto. Si seguimos así, estaremos en pocos días estaremos igual al año pasado. Dios no lo permita, doctor. Así es. Muchas gracias y mi admiración para todos los médicos ecuatorianos que siguen en primera línea, doctor. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Esa es la situación, mi querido Hugo. Mayra, Roselena, son 40 camillas, así como estas, que han sido instaladas en este hospital campaña aquí y que en las próximas horas, es decir, este martes 6 de abril, arrancarán a operar, a funcionar, a atender a pacientes que vengan con COVID y sobre todo con falta de oxígeno para darle esta terapia respectiva. Una vez que sea tratado, será derivado ya sea a la unidad de UCI, a otra área o a otra clínica que tenga convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esta información vamos a despedir el enlace. Compañeros amables televidentes, muy buenos días. Carlos Julio, no te vayas. ¿Cuántas camas hay en esa carpa de campaña? Mira. ¿Sí me escuchaste? ¿Cuántas camas? Aquí en esta carpa hay 20 y en la carpa de allá al lado
hay 20 más. O sea, 40 camas por todo. 40 camillas. Ya. Para atender a los pacientes. 40 Muy bien. para pacientes. Para pacientes efectivamente. Pacientes Claro. COVID, ¿no? Camillas porque es momentánea. Con Las síntomas. camas específicamente de UCI son Bien. 46, pero están copadas. Ahí está, claro, están copadas. Ahí está, y ese es el llamado que se hace siempre. 86, 40 del interior y tomar 41. conciencia. Bueno, pero ¿sabe qué? Eso es solo en el Yo- Maldonado, Carlos. Exacto. Solo en el Pero Maldonado. yo me atrevo a decir y corro con mi responsabilidad que estas camillas que han efectivamente. aumentado están muy bien, pero no van a lograr cubrir la expectativa y la urgencia de tanta gente que se va a contagiar después de tantos eventos. La necesidad es que no van a Seguiditos. poder. No voy a decir el evento más fuerte que se nos viene, que la gente sabe. Vienen las elecciones que el domingo. Usted ya lo dijo. El domingo y Van a acá decir vamos a que sí, pasar que un está feriado hablando al que nadie le hizo caso. Después de estas elecciones verán no nadie, cómo nos mucha veremos. gente no hizo caso. ¿Cómo Vienen las estaremos? elecciones. Entonces, lo de las elecciones se va a sufrir recién en mayo. 2 semanas Porque después la se gente- sabrán la los gente resultados. dice, mínimo, ¿no? ahora sí, 2 ¿sabe semanas qué se hubo? saben los resultados. Ya, entonces casi a fines de abril vamos a ver Finales, qué pasa sí. con las elecciones. ¿Y sabe qué este dice la feriado, a mediados de abril más o menos estamos Aunque saliendo. ¿Sabe qué dice mucho la menos, gente? que En en estas carnaval. elecciones, en esta segunda vuelta, sí tengo que salir a votar porque ese documento es el que me va a servir. Porque el anterior igual ya lo reemplazaba el no otro. sirve para nada. Pero este sí es el importante. La gente va a salir. No sirve para nada. Dios mío. ¿Cómo va a ser? Para nada. ¿Para qué A le cuidarse es lo único Si que le se piden, pide. ¿Para qué? Si quieres viajar, te piden. piden? Ya no. Ya es prohibido la pedir ese ¿Ya es prohibido? Vámonos al corte, Vámonos a la pausa y corte, regresamos. corte. Me lo llevo, corte. me lo llevo. Chao, mi querido. Chao, Carlos Julio. Chao, Carlos. Un abrazo. Decreto Ejecutivo Presidencial. Las medidas de restricción de circulación vehicular no se aplicará para personas que requieran movilizarse y pertenezcan a sectores productivos. La noticia en la Bueno, Steven Videitos. Videos. Steven Spielberg García, sí. Videitos. Videitos, entonces. Vamos a videitos, iniciar la semana con estos videos. ¿Dónde, a ver. A ver, productor? ¿qué es eso? Ah, eso fue terrible hoy. Creo que fue por el... A ver si me das un Me parece espacio, que fue- Víctor. Parece que fue el sábado, hoy por la vía Pascuales, me parece que fue. No, en la provincia de Los Ríos, Hugo. En la provincia de Los Ríos. Oye, ese señor se choca en la moto contra un... Se le incendia la moto. Ah, sí. Ay, Se le Creo que incendia la murió, moto. sí, murió contra un carro y en el tanque justo se incendia el tanque también del Y carro. lo jalan, Ay, sí. pero ya venía Ya quemado. estaba Qué muerto. pena, creo. Creo, claro. habrá muerto, Que habrá no, muerto. no sabemos. Yo se de mismo sabe. no No sé se si sabe. míralo. Míralo, ahí está, ve cómo lo jalan. Pero él, Mira. exacto. Ya no lo pudieron. Pero ya es la estaba fuerza, pesado, el impacto. La moto se incendió todita, qué Ay, pena. ay, ay. Mira, ahí se estrella. Mira ve. ahí. Pum, Qué pum, video pum. tan Y duro. explota. Dios La mío. gasolina, es Terrible. gasolina, hermano. Qué pena. Terrible. Debe ser a gasolina. Mucho porque cuidado a dicen la los hora de diplomas. conducir, por favor. Se lo prendió en la gente que llamas anda en al hombre. moto, a veces no toma la precaución. Terrible, terrible. Es un De la vehículo cintura para liviano. arriba, ya por más que quisieron salvarlo, ya no se En puede. carros Los también señores de la la gente moto andan a una pierde. velocidad que da miedo. No todos, por Sí. supuesto. Lógico. Pero da miedo, Hay da que tener miedo. mucha precaución. Uno los por ve y favor. mejor se hace a un lado para que pasen nomás. Claro. Sí. ¿Qué más tiene por ahí, mi querido? Otro productor? video, en otro punto. A ver, la cosecha del fin de semana. Ay. Ay, ay, ay. Otro choque. Y ahí. También con Ay. Ajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo cogió y Ay, lo le pasó mandó por al encima. piso. No, ¿Le pasó? no. No. No, pero sentí El carro como se que levanta el del carro se- golpe, ¿no? se Del le- golpe se levanta el Ay, carrito, ya. que es carro pequeño. Lo Ajá. chi- Pero Mira, ella- lo- ahí, lo tocó. ahí, mira. Ahí el señor Ay, de la qué moto, el carro ya fuerte. tiene ganada la boca calle. Ya tiene ganada la boca calle. Claro, ya estaba El señor de la avanzado. moto es el que venía boca abierta o a velocidad. Dos Rápido, cosas. por lo visto los dos venían Tiene rápido. ganada, pero tiene ganada la calle el carro. Esto es en el La empalme, boca en calle, cambio, perdón. nos Este indica es el el productor. Este es el empalme. ¿Otro choque o qué, Ve, güey? ve, viene una ¿Verdad? moto de allá, ve una Mire moto que primero, viene. mire primero. Allá viene una moto, no sé por qué viene esa Ah, no, moto así. son las dos. Ay, ay, Ve, ay. No, Sicario, sicario, a robar, sicario. a matar. Sicario, Lo mira corretean cómo- a plomo, mira, lo mató. Ay, se Ahí lo cayó, mató. Ahí lo pobrecito. mató. Oiga, los nervios. Entró a disparo, Ahí lo ahí. mató. Mira, ahí lo remata. Y lo remata, sí, lo remató. Y se queda Pero la mira pata. con qué agilidad se baja de la Y moto. míralo cómo se queda pata, ve. Ahí viene el de la moto, ve. Ahí viene el de ahí la se va, moto, ahí se ve. va. Mira. Ahí se embarca en la moto, mira. O sea, se bajó, rapidito y dio pasa la por vuelta cerquita, capaz que le pega otro tiro. y en cuestión Lo de que quiera te segundos, voy. ajá, Ahí está, ahí está. Ahí está que le volvió a dar. Ahí está. Oye, Claro. lo remató. ¡Qué violencia, Claro, Dios qué mío! violencia. ¿Lo viste cómo se bajó de la Señor, moto? ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Lo Por viste cómo se Dios? bajó de la moto? Claro, se Parece bajó una como en la varita de película. Silva, parece. Como en la película, al
vuelo. Oye, son se dos bajó. personas.
No, uno. Es ¿Y el que una, está es allá? una. Fue dirigido directamente para Esas muertes matarlo. selectivas. Así le llaman. Como se o le sea, así llama. Mira, técnicamente. Ay. Qué pena. Iba a Técnicamente decir, ese fue mira, ahí el viene. Qué Hemos triste concluido. terminarle el noticiero de esta manera. Gracias pero por bueno. habernos acompañado. Terminamos con este accionar de la violencia. Si Dios lo Es permite, una mañana. muestra de que estamos viviendo tiempos difíciles. Sigámonos cuidando, por favor, pero cuidémonos de verdad. Y muertes De verdad, violentas. por favor. Buenos días. Viene Noticias de la Mañana. Buenos Sigan días. en nuestra sintonía. Buenos días. Con nueva imagen, la noticia de